Señoras y señores, muy buenas tardes. Permítanme un saludo muy especial a el señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, miembro de la mesa, don José Miguel González, compañeros y compañeras diputados, distintas personalidades, la señora cónsul que también nos acompaña aquí, el decano del Colegio de Notarios, en fin, me disculpan a todas las autoridades mi agradecimiento por su presencia aquí y especialmente, también muy especialmente al público en general. Permítanme, en primer lugar, expresar nuestra satisfacción con las respuestas que las actividades culturales del Parlamento de Canarias han recibido dentro y fuera del archipiélago. El apoyo de nuestros conciudadanos y la desinteresada colaboración de personalidades de primera línea de la vida política, económica, social y cultural en el ámbito nacional e internacional es nuestro mayor premio. El énfasis que la Mesa del Parlamento y esta Presidencia hemos puesto en acercarnos a las necesidades y aspiraciones de nuestros representados se ve recompensado con holgura con actos como este del día de hoy. Tenemos el honor institucional y la satisfacción personal de presentar esta tarde un acto en el que intervienen dos sobresalientes juristas, que además de haber acreditado su excelencia profesional, responden a un talante humanista, que es por escasear y en horas donde priman las especializaciones tiene mayor mérito. Por una parte, el conferenciante, don Claro José Fernández Carnicero González, que nos hablará de lenguaje y democracia. Posee un amplio y brillante currículum en las actividades del derecho y la política, destacando los cargos desempeñados como vocal del Consejo General del Poder Judicial y letrado de las Cortes Generales. Su actividad profesional ya la dirá quien le presenta esta tarde y lógicamente, a quien le corresponde hablar sobre la personalidad de don Claro Fernández Carnicero. Así pues, tendrá hoy el protagonismo central una brillante personalidad en los ámbitos de la justicia, el derecho y la administración pública, ilustrándonos sobre un tema de extraordinaria relevancia, del mayor interés y de enorme actualidad. Vaya por adelantado nuestra gratitud a don Claro Fernández Carnicero y la certeza del interés de su conferencia. Por otra parte, la presentación del conferenciante, como había dicho, correrá a cargo de una brillante personalidad de la judicatura, asiduo colaborador de este tipo de actos en este Parlamento de Canarias. Es un honor y una gran satisfacción que don José Ramón Navarro Miranda haya aceptado nuestra invitación y haga la presentación de don Claro José Fernández Carnicero, dada su intensa agenda como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a lo que en estos días se une que la próxima semana, como todos sabemos, tomará posesión como presidente de la Audiencia Nacional, cargo por el cual nos llena de regocijo, dado los valores y virtudes que le acreditan, y para cuyo desempeño le deseamos los mayores éxitos, además de expresarle públicamente nuestra más afectuosa enhorabuena, teniendo la seguridad de su capacidad y solvencia para incorporar reformas que él mismo ha enunciado en escritos y conferencias. De nuevo, nuestra gratitud también al señor Navarro Miranda por estar en este acto para presentar al señor Fernández Carnicero y que él hará mejor que nadie. Finalmente, reitero mi más sincera gratitud personal e institucional a don Claro Fernández Carnicero González por haber aceptado impartir esta conferencia sobre el lenguaje social, institucional y político.
diciéndole que a partir de hoy, evidentemente, con su conformidad, le incorporamos a nuestra lista de colaboradores en nuestras destacadas actividades institucionales. Estoy convencido que satisfará plenamente las expectativas de la audiencia, a quienes también agradezco, en nombre del Parlamento de Canarias, muy sinceramente su asistencia y que además nos honran con su presencia. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el señor Navarro Miranda para la presentación de don Claro Fernández Carnicero. Muchas gracias, presidente, por tus palabras hacia mí, que no son otra cosa sino el fruto del cariño y del afecto más que de la realidad de las cosas. Y muchas gracias una vez más por permitir que nuestra casa, la casa de todos, la que tú presides, sea una vez más la casa de todos, en efecto. Que sea un foco de cultura, un foco de interés, un foco de conocimiento y sobre todo un lugar de encuentro donde las inquietudes intelectuales se encuentren de una forma absolutamente espontánea. Muchas gracias al Parlamento de Canarias por ello y permitirme estar aquí en la presentación que voy a efectuar brevemente porque evidentemente lo importante, lo trascendente es lo que nos va a decir don Claro José Fernández Carnicero. Hace muchos años, más de 2 siglos, casi 2 siglos, por halago de la fortuna, en palabras del propio Alonso Martínez, el ministro firmó en 1888 el decreto de publicación del Código Civil en la Gaceta de Madrid. Pues repitiendo esas palabras, por halago de la fortuna, tantos años después, mi último acto institucional como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias va a ser la presentación de la conferencia de Claro José Fernández Carnicero, no solo un entrañable amigo, que lo es, sino sobre todo, y la que ahora nos interesa, uno de los más insignes juristas que yo he conocido a lo largo de mi trayectoria como magistrado. Claro José Fernández Carnicero es un jurista con una doble vertiente. En un primer término, en el año 1973, obtuvo la plaza de inspector de Hacienda, tras acabar los estudios de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, lo que entonces se llamaba Inspectores Técnicos Fiscales del Estado. Prestó servicio como inspector de Hacienda, como inspector técnico, en las 4 delegaciones de Cataluña y en el propio Ministerio de Hacienda. Posteriormente, en el año 1979, ingresó en el Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales, en la que hoy mismo se encuentra en activo. Y ha asumido en ambas cámaras puestos de gran responsabilidad como letrado, entre ellas, singularmente, la jefatura del Servicio de Estudios, tanto del Congreso de los Diputados como del Senado. A ello hay que añadir algo tan trascendente como su puesto de subsecretario del que entonces se creó el Ministerio del Medio Ambiente desde los años 1996 al año 2000. En 2008, fecha en que yo le conocí personalmente, no intelectualmente, fue elegido por el propio Senado vocal del Consejo General del Poder Judicial, desarrollando sus funciones como tal hasta hace recientes meses, hasta el mes de diciembre del año pasado. Su ambición cultural y su ambición por leer, sobre todo, por coleccionar libros, por meterse en toda la literatura jurídica o no, social y humanista, es lo que caracteriza sobre todo a mi querido amigo y admirado Claro José. Entre el año 2000 y el año 2006 fue presidente de la Fundación Cultural Tomás Moro. Es académico correspondiente de la Academia de Jurisprudencia y Legislación y además de la Real Academia de Bellas Artes y Culturas y Ciencias Históricas de Toledo. Ha publicado múltiples artículos en revistas jurídicas, revistas especializadas con una altura absolutamente extraordinaria. Yo creo que la palabra excelencia, si se puede personalizar en un jurista de los que yo conozco, es en Claro José. Su condición de lector y de coleccionista de libros y de empapador de libros es evidentemente una de las características que Claro José tiene y le hace una persona versátil, permanentemente atento a la realidad social que nos rodea. Le voy a dar la palabra inmediatamente a él, pero solo quiero decir que durante su mandato como vocal del Consejo General del Poder Judicial, los 4 años y pocos meses más en que estuvo, mostró una denodada labor, un denodado esfuerzo por mantener y defender la independencia judicial como uno de los pilares básicos del Estado de Derecho. Y sin duda lo logró. Y también realizó los mayores esfuerzos con un éxito que la carrera judicial nunca podrá agradecerle, en favor de la misma, pero no en beneficio de los miembros
jueces y magistrados de la misma, sino porque ello significa de eficacia y de servicio al pueblo español al que todos nos debemos. La carrera judicial le debe un montón de iniciativas, un montón de resoluciones y de impulsos. Yo le debo el impulso definitivo a mi carrera judicial hace más de un año. Su confianza que depositó en mí desde que le conocí en el año 2008, depositó y reiteró hace un año y medio y sigue reiterando, para mí es una de las cosas que más valoro en mi carrera profesional y personal. Solo deseo, querido amigo, querido Claro, que la confianza que pusiste en mi persona entonces y sigues depositando no sea defraudada. Yo aprovecho estas últimas palabras para hacer pública protesta de que haré todos los esfuerzos para no defraudarla. Muchas gracias por estar aquí entre nosotros. Señor presidente de la Cámara, señor presidente del Tribunal Superior de Justicia, señor consejero de Presidencia y Justicia, autoridades, señoras y señores, buenas tardes. Ante todo, lo que para mí en este momento es lo más importante, no puedo dejar de reconocer el honor que supone tener la palabra en la sede de un Parlamento, en este caso del Parlamento de Canarias, y poder compartir con todos ustedes un tiempo de reflexión y de análisis. Un tiempo en el que voy a tratar, este es mi objetivo, de trasladarles con la mayor sinceridad mi modesta experiencia de servidor parlamentario, que es lo que he sido y soy. Es un honor que agradezco al presidente Castro por su invitación y por sus palabras, las que acaba de pronunciar. Al secretario general, mi buen amigo Salvador Iglesias, y muchas gracias también, muy de corazón, lo sabe él, al presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Ramón Navarro, que, como ya se ha dicho, él lo ha dicho, está recién nombrado, va a tomar posesión dentro de unos días, presidente de la Audiencia Nacional. Gracias, José Ramón, por honrarme, en primer lugar, con tu amistad y por la generosidad de las palabras de presentación que has pronunciado. Mi agradecimiento, por último, a todos ustedes por su asistencia y por su compañía. Antes de iniciar mi exposición, permítanme una confidencia personal, que sé que no son muy al uso en actos de este tipo, pero si me lo permiten, cuento con su permiso, la voy a hacer. Pertenezco a la promoción de 1979, se ha dicho ya, del Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales, la primera promoción tras la aprobación un año antes de la vigente Constitución. Reconozco ahora que, a pesar, y esta es la confidencia, a pesar de la tan traída y llevada crisis del Parlamento, conservo íntegra la ilusión que me llevó a dedicar unos años de mi vida, y esto es lo menos importante, porque lo más importante es servir al Parlamento, dedicar unos años de mi vida a preparar mi ingreso en ese cuerpo de servidores públicos. Porque más allá de sus limitaciones institucionales, sigo creyendo en lo que el Parlamento significa para un sistema democrático. Añadiría en lo que significa por razones funcionales y no solo simbólicas. Sobre todo porque, gracias a nuestra Constitución, y créanme que esta es una razón sustantiva independientemente del lugar en que se exponga, gracias a nuestra Constitución y con arreglo a ella, la representación integrada del titular de la soberanía nacional, que es, como sabemos, el pueblo español, no merma la representación de todos los pueblos de España, invocados en el preámbulo constitucional. Pueblos que están representados también por sus asambleas autonómicas en el marco de los respectivos estatutos. Siempre he pensado, lo pienso por supuesto en este momento, que de este modo la Constitución retrata y responde a la España plural que es la España real. Constataré también, además de esto que es conocido por todos, una evidencia. La democracia, como sistema de solución pacífica y razonable de los conflictos sociales, aunque tiene mucho de utopía, hay que reconocerlo, no tiene alternativas.
Recientemente se ha reunido en Varsovia el Foro Democrático Mundial y ha reiterado algo tan obvio como que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del gobierno. A veces las evidencias, como decía Bertolt Brecht, hay que recordarlas, porque nos acercan a la realidad. Porque es efectivamente así. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del gobierno. No hay autoridad que no tenga un fundamento asentado en esa voluntad. Voluntad que se traduce y se expresa a través de palabras, y voy entrando en mi tema, a través de un lenguaje. Sentaré esta premisa o principio definitorio para compartir una pregunta que se hacía a principios del mes de marzo una revista tan prestigiosa como es The Economist. La pregunta es, ¿pero por qué ha perdido la democracia su impulso hacia adelante? Decía literalmente la revista, su forward momentum, esa ambición que ha sido siempre consustancial al ideal democrático. Ha sido un ideal, es un ideal que aspira a ir adelante. Pues bien, es una realidad la que tenemos que da pie a la pregunta. Pensemos, por poner un ejemplo, del que no hace falta extraer más conclusiones que mencionarlo, pensemos en las últimas elecciones municipales francesas con el avance de lo que significa, en términos estrictos de democracia, el avance del Frente Nacional. Frente a esto que todos tenemos en nuestras preocupaciones y en nuestra conciencia, la primera consecuencia que hay que extraer es que la arquitectura democrática necesita una permanente puesta al día con un único fin, el de no perder contacto con la realidad social. La puesta al día, el remozamiento, el mantenimiento de la arquitectura democrática, como se mantiene una casa, tiene como objetivo el no perder contacto, esa construcción, esa arquitectura, con la realidad social. Tenemos que reconocer también hoy que la combinación del fenómeno de la globalización con lo que supone un hecho tan irreversible como es la revolución digital, que nos impone su propio lenguaje. Basta con citar el ejemplo del lenguaje sincopado, de siglas o de abreviaturas que vemos en los mensajes de nuestros hijos, en los móviles. No quiero decir ni mucho menos que esto condicione en términos absolutos, pero este es un lenguaje nuevo que hay que tener en cuenta desde la perspectiva política e institucional. Pues bien, esta revolución, utilizando el término, puede conducir a las instituciones democráticas más representativas, como es el Parlamento, la primera, a un grado progresivo de obsolescencia que las acabe reduciendo a lo que podríamos denominar mero nominalismo. Aquello que denunciaba el inmortal príncipe de Dinamarca, palabras, palabras, palabras. En respuesta a ese riesgo necesitamos, me aventuro a introducir lo que podríamos denominar una conclusión provisional, sin perjuicio de que el contenido de mi exposición, les aseguro, va a responder al título de la conferencia, pero necesitamos, como nos dice Bertrand Russell en su ensayo sobre el poder, un liderazgo, y añade, tanto social como político. No hay liderazgo político que no se traduzca previamente en un reconocimiento como liderazgo social. La política no se puede desvincular de la sociedad en un sistema democrático. Un liderazgo, decía Bertrand Russell, que asuma y lleve a cabo las inaplazables empresas colectivas. Un liderazgo, por tanto, renovado, que tenga capacidad de convocar a la ciudadanía con un lenguaje también renovado. Porque los lenguajes envejecen, como nos pasa a las personas. Los lenguajes envejecen. Y el signo, la identificación del líder, justamente es el utilizar un lenguaje nuevo, que tenga capacidad de convocar y que no aburra. Es indudable, en mi opinión, que el liderazgo social, que repito, es previo al político,
está muy condicionado por otra realidad, que es la de la solidez o la debilidad de la sociedad civil. Sin entrar en definiciones, diré simplemente que por sociedad civil entiendo lo que el doctor gran humanista Rolf Carballo denominaba la urdimbre. Pues bien, esa urdimbre de cuerpos intermedios como son las asociaciones, las fundaciones, las organizaciones no gubernamentales, todas ellas integradas en lo que se denomina el tercer sector, esos cuerpos intermedios que Tocqueville tanto ponderó en la democracia en América. A mi juicio, es inconcebible, sin una urdimbre social de ciudadanos libres y activos, una urdimbre, seamos sinceros, para decirlo claramente, que hoy no tenemos, sin esa urdimbre,